La finalidad de este video es presentar una guía rápida para saber cómo actuar como primer respondiente ante una víctima traumatizada. Antes de empezar a atender a una víctima, tenemos que sospechar qué tipo de mecanismo de lesión fue. Si fue un traumatismo de alta energía, como son los accidentes automovilísticos, o un traumatismo de baja energía si fue por caída de su propia altura. También es importante reconocer si el trauma que se produce es cerrado, es decir, una contusión, o si fue un traumatismo penetrante, ya sea por un arma blanca o por un arma de fuego. Como primer respondiente, debemos evaluar la situación y si la zona donde se produce el accidente es una zona segura, como aquellos accidentes domésticos o aquellos enfrentamientos armados donde tiene un protocolo de actuación distinto. Mientras nos aproximamos a la víctima, si la zona es segura, le vamos preguntando: señor, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? Y si vemos que responde el estímulo verbal o no. Si la víctima reacciona ante el estímulo verbal, eso es importante. Si nos contesta, tratar de averiguar su nombre. Toda esa información es útil debido a que nos da tranquilidad que la víctima está lúcida, y si habla quiere decir que sus vías aéreas están permeables. Hay que tratar de calmar a la víctima y dar aviso rápido a la sala central para que llegue la ayuda necesaria. Ante una víctima inconsciente o grave con hemorragia, debemos actuar rápidamente, debido a que mientras se pide la ayuda hay que actuar con los protocolos que están estandarizados. Antes se hablaba del ABCD y hoy se habla del XABCD, es decir, la X de hemorragia insanguinante, es decir, se sabe que primero hay que controlar una hemorragia, luego vamos a pasar a la vía aérea y control cervical, luego la B es de la respiración, C de la circulación, la D del estado neurológico y la E de la exposición. Las directrices del TCC, de lo que es medicina táctica, utilizan el protocolo MARCH, que es similar al que acabamos de hablar, es decir, la M de hemorragia masiva, luego van a tratar la vía aérea, luego la R de respiración, la C de los problemas de la circulación y la H de la hipotermia o GA, que es cabeza. Este último protocolo es mucho más fácil y es el que les recomiendo que utilicen. Como primer paso del protocolo MARCH, la M se dedica al control de la hemorragia masiva. Ahí vamos a tener en cuenta si la situación es hostil, es decir, estamos bajo fuego. Lo único que podremos hacer si nosotros somos los heridos es una autocolocación del torniquete. Si la situación no es hostil, utilizaremos métodos de lo menos agresivo a lo más agresivo para algún control de la hemorragia, es decir, desde venda, compresión, vendaje israelí y al último un torniquete. Les invito a visitar la página del Instituto Superior de la Policía para ver los webinares de control de hemorragia. El segundo paso del protocolo MARCH es la A, lo que es evaluar la vía aérea y el control cervical. Si una víctima no nos responde ante el estímulo verbal ni al táctil, es decir, a pequeñas sacudidas, quiere decir que está inconsciente. Y el principal problema es la obstrucción de la vía aérea debido a que la base de la lengua se desplaza hacia atrás, no permitiendo el pase del aire hacia los pulmones. Por eso debemos actuar rápidamente. Si la víctima está inconsciente, arrimamos nuestra mejilla hacia la nariz y boca de la víctima con la mirada dirigida hacia el pecho, tratando de ver si hay movimientos respiratorios abdominales y torácicos y si sentimos la respiración en nuestra mejilla. Si la víctima inconsciente no ha sufrido un trauma o un mecanismo de lesión cervical, podremos abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón, es decir, apoyando
una palma de la mano en la frente y con los dedos índice y mayor en el mentón, haciendo un movimiento de llevar el mentón hacia arriba. En aquellos casos que sospechamos que haya tenido una lesión cervical, al abrir la vía aérea deberemos usar maniobras alternativas como tracción mandibular, que es con el pulgar detrás de los incisivos inferiores y el dedo índice en el mentón, traccionando hacia arriba la mandíbula o el maxilar inferior. Lo ideal es tener colaboración externa, evitando los movimientos laterales de la cabeza, sosteniéndole de ambos lados. Todo funcionario policial debe conocer la maniobra frente-mentón. Es decir, para abrir la vía aérea de un paciente inconsciente, para evitar que la lengua obstruya el pasaje de aire hacia los pulmones, es una maniobra simple, fácil de recordar y en casos que no tenga lesión de cervical se puede hacer con total seguridad. En aquellos casos que se sospeche, se recomiendan las maniobras anteriores. Fíjense cómo pasa el aire cuando llevamos la cabeza hacia atrás. El tercer paso del protocolo March es la R, de control de la respiración o ventilación. Vamos a controlar la misma con la maniobra frente-mentón y vamos a dirigir nuestra mejilla hacia la boca y nariz de la víctima y la mirada hacia el pecho. Es una maniobra corta y no debe durar más de 10 segundos. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 por minuto. Movimiento respiratorio normal. Durante la inspiración se produce la elevación del tórax y de la parte superior del abdomen, y en la expiración se produce el descenso de ambas. La principal complicación de la respiración es el neumotórax a tensión. Hay que sospecharlo siempre ante un paciente traumatizado con una herida penetrante en el tórax o en el pecho, o ante una onda expansiva posterior a una explosión. ¿Cómo se va a presentar este cuadro? El paciente va a tener una respiración dolorosa, dificultad para respirar progresiva. En los casos más avanzados vamos a ver la vena yugular del cuello ingurgitada, es decir, como hinchada. Y en los casos mucho más avanzados, una desviación de la tráquea, cianosis, que es coloración azul alrededor de los labios. No hay que esperar que lleguen a los síntomas avanzados. Sospecharlos con la herida penetrante y la dificultad respiratoria progresiva. Es una emergencia médica. La neumotórax a tensión es la principal causa de muerte ante una herida penetrante en el pecho. Es decir, que la herida en el tórax succiona aire hacia la cavidad pleural, perdiendo su presión negativa, llevando al colapso pulmonar y que éste lleve secundariamente a una falla cardíaca. Esta emergencia médica tiene que resolverse en cuestión de minutos. Por eso es importante sospechar y conocer la clínica, y ante un paciente con dificultad respiratoria progresiva se lo debe considerar una emergencia. Por eso, ante una herida perforante en el tórax, se debe colocar un parche, preferentemente ventilado. Es decir, si no contamos con un parche comercial, se colocará un material que sea hidrofóbico, es decir, que no se moje, que repele el agua, como los papeles de las gasas, y se lo va a pegar solo en 3 lados. Esto permitirá que durante la inspiración el parche se pegue a la herida y no meta aire a la cavidad pleural. El paso 4 del protocolo March es la circulación. Vamos a controlar si encontramos otros sangrados, a tratarlos rápidamente y buscar signos de shock.
El más importante es evaluar la cantidad de sangre que ha perdido la víctima en el suelo o la ropa mojada y controlar el pulso radial. Este pulso, cuando está por arriba de los 100 latidos por minuto, está acelerado, nos quiere decir que está con taquicardia. Se acompaña en casos más avanzados de shock con alteración de la conciencia, sonoliento, dificultad respiratoria y es de mal pronóstico cuando perdemos el pulso radial. Es decir, que ahí pasaremos a controlar el pulso carotidio. El paso 5 es la H, que es prevenir la hipotermia. No importa en la exposición ambiental y la temperatura que haga, si hace calor, un paciente traumatizado y más si ha perdido sangre va a llevar a la hipotermia. Por eso es importante cubrirlo y sobre todo la cabeza por donde más calor se pierde. Y también del inglés head, que significa cabeza, vamos a seguir reevaluando el nivel de conciencia, es decir, que el paciente tiene tendencia a dormir, pero responde al estímulo verbal, vamos a decir que está somnoliento. Si no responde al estímulo verbal y si a una pequeña sacudida al estímulo doloroso, vamos a decir que está en estupor. Y si no responde a ninguno de los dos estímulos, está en un cuadro de coma. Es importante también evaluar las pupilas, cómo están, más si ha tenido un traumatismo de cráneo, y en el caso que esté ventilando bien, pero que esté inconsciente, para evitar la obstrucción de la vía aérea por la lengua, lo vamos a poner en posición lateral de seguridad con una pequeña inclinación de la cabeza hacia atrás, abriendo así la vía aérea. Una vez que hayamos controlado la hemorragia, la vía aérea, la ventilación, la circulación, es decir, sospechar signos de shock y prevenir la hipotermia, vamos a evaluar la parte traumatológica. De ella la más importante es el control de la columna cervical, más si sospechamos en aquellos pacientes que han tenido un trauma de alta energía, un latigazo cervical, vuelcos, y refieren tener dolor a nivel del cuello, la nuca, la espalda, o que refieren tener hormigueo o electricidad en alguno de los miembros o no puedan moverlos. Es importante dejarlo quieto donde queda la víctima, es decir, si queda en el suelo, lo que vamos a hacer es tratar de calmarlo con la mano, evitar que mueva la cabeza hacia los costados o se quiera levantar. Le vamos a dar tranquilidad, sostener la cabeza que no se mueva, y si está dentro del vehículo nos vamos a poner por la parte de atrás y sostenerle la cabeza para que no se mueva hasta que llegue la ayuda necesaria y le coloquen un collar cervical, que es lo que va a controlar el trauma de la columna. Habrán situaciones traumatológicas especiales donde el primer respondiente deberá actuar hasta que llegue la ayuda necesaria, como aquellos casos que el paciente no esté respirando y haya que sacar el casco. En ese caso se tendrá que tener mucho control de la columna cervical. Se pone acá unas imágenes donde siempre se debe hacer con ayuda de un segundo operario. Se le va a tener una mano colocada por la parte de atrás del cuello y la otra tratando de agarrar la parte anterior del cuello, como haciendo un collarín con nuestras dos palmas de la mano. El colaborador saca el casco y nosotros extendemos la mano hacia el maxilar inferior para evitar cualquier movimiento lateral del cuello, y se le va a colocar una almohada, es decir, no vamos a contar una almohada, pero con alguna gorra, una remera, lo que encontremos, para que la cabeza y el cuello queden alineados. Esto solamente son en aquellos casos de extrema urgencia hasta que llegue la ayuda necesaria. Lo mismo que las fracturas expuestas, no es una urgencia guardar el fragmento óseo expuesto, es decir, solo podremos cubrirlo si contamos con materiales de gasa o apósitos estériles, y evitar que la víctima se mueva para que el foco de fractura se exponga más y genere dolor. En esos casos no puede choquear el paciente. Muchas gracias.